Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su canal que es Regreso al Corazón. Soy muy contenta de que estén nuevamente conmigo. El día de hoy vamos a estar hablando de cosas muy interesantes. Vamos a hablar de dos grandes personalidades que lamentablemente ya no están con nosotros. Uno de ellos es Jacobo Greenberg y el otro es un científico, Peter Garayev. Nos han dejado un gran legado. Pero para eso tenemos nuevamente como invitado al catedrático investigador Carlos Delfino, que también es director de Vida Coherente, que nos va a platicar un poquito de qué se trata. Carlos, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido a Regreso al Corazón. Gracias, Surya. Y bueno, me pediste que tocara dos temas que se relacionan mucho, Así es. se relacionan de manera mágica, porque son dos investigadores, dos científicos, que uno en Rusia estaba haciendo experimentos que confirman lo de Jacobo Greenberg, que estaba trabajando acá. No se conocían para nada. Jacobo Greenberg sí estudió en Estados Unidos, conocía a los científicos de Estados Unidos. Greenberg estaba pensando que lo que él estaba haciendo está muy relacionado con David Bohm, que trabajó también en Estados Unidos, con Albert Einstein, y mira qué interesante, y con Jiddu Krishnamurti. O sea, estas cosas solamente, me parece a mí, son para personas, aunque sean semidespiertas, ¿no? Y no te puedo decir que el caso de Piotr, que es como se llama el verdadero nombre, Piotr Pietrovich Garayev, haya sido ese, pero siempre me llamó la atención el tipo de persona humilde, amable, a las órdenes. O sea, el que sabe más es el más humilde, Claro. siempre, siempre. Y había algo en este ruso que a mí me llamaba mucho la atención, aunque nunca, como él tenía un equipo muy grande de investigación, nunca habló de estos temas. De lo único que lo escuché hablar es del cuerpo espiritual. Se podría traducir del ruso, que es muy difícil de traducir, como cuerpo espiritual. El alma, que nosotros le decíamos, ahora le decimos conciencia, se podría traducir como fuerza vital en ruso. Ok. Tocaba todos esos temas eh, con una precisión, una tecnología y todo lo que hay que tener. Y más o menos contemporáneo a Jacobo Greenberg, porque Garayev empezó en el año 1984, ¿ya? Y ahí estaba en pleno trabajo Greenberg. Greenberg desapareció de la faz de la Tierra en 1994 Así es. y fue en 1998 cuando Piotr Garayev escribe su libro, que nunca lo encontré. Yo estudié Garayev por entrevistas y por los informes de investigación en inglés. Pero ese libro, que estaba en inglés, sobre nuestras investigaciones científicas, nunca lo pude conseguir. Okay. Incluso yo hacía un chiste y decía, lo hice con dos libros que no se pueden. Ese es otro. Si me consiguen el libro, les regalo mi auto. Y me gusta mi auto. Ok. Bueno, No hay mucha información, o bueno, por lo menos a mí me ha costado un sí, poquito sí. encontrar información de Peter Garayev y lo que he podido encontrar está en ruso, es un poco complicado. Y Y, luego, lo poco que y- hay, la traducción, yo no sé si la traducción es correcta. no, lo poco que hay está equivocado en muchas partes.
Ok. Por ejemplo, una de las cosas que descubre Garayev y que la física de partículas occidental lo dio a conocer el año pasado. El año pasado, un doctor en física de partículas de apellido Crespo, José Luis Crespo, hizo un programa que dice: no estamos hechos de partículas. Ok. ¿Y entonces de qué? Si no estamos hechos de partículas, tiene que ser de energía, sí, pero no de cualquier energía, sino que son campos energéticos que responden a las leyes cuánticas. Ok. Entonces, hasta ahí te dejo lo que descubrió Occidente. O Ujú. sea, ya no se habla más de electrones. Eso que llamábamos partículas, que imaginábamos al átomo como bolitas, ¿no? Ujú. Que tenía protones, neutrones, gluones en el núcleo, y orbitando los electrones, el modelo estándar, digamos, pues no tiene nada que ver. Fíjate. Tienes que imaginarte una sábana infinita, Ujú. infinita, toda punteada. Tiqui, 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 tiqui. Entonces, esos puntitos en ciertas situaciones se comportan como partículas, Ok. en ciertas situaciones, pero no dejan de ser jamás energía, jamás. En laboratorio, cuando hay una conciencia con intención, hacen que son partículas. O sea, tú eres actriz, actúan como partículas. Ok. Ujú. Lo contrario a lo que son, tú tendrías que vestirte de hombre y actuar como un hombre. Actúan como partículas. Eh, si no está esa conciencia ni siquiera involucrada con una intención de medir o con una intención de hacer algo con ese sistema cuántico, siguen en función de onda, que se llama, siguen pura energía, de tal manera que uno mismo de esos puntitos que conforma la sábana infinita del campo cuántico, Ujú. ahora se llama teoría general de campos, así se llama. Teoría general cuántica de campos porque responden a las leyes cuánticas, que son muy diferentes a las leyes de esta escala en la que estamos viviendo, ¿no? Hasta acá va bien, ¿sí? Por ejemplo, el experimento de la doble rendija, Claro. cuando todavía están en función de onda, una sola de esos puntitos pasaba por las dos rendijas a la vez. No se duplicaba, el mismo pasaba por las dos rendijas a la vez. Es para morirse. Ujú. Si lo pensamos como energía, no te mueres, pero también es difícil de imaginar, difícil de concebir para nuestro cerebro. Ok. Cuando aparecía una conciencia con intención, la intención es lo que manifiesta, entonces cada puntito, cada partícula, o sea, ya se empezaron a comportar como partículas y Ujú. pasaban una por una rendija, otra por otra rendija, y lo que daban en la película atrás es un patrón de partículas. En la anterior daba un patrón de ondas, que son muchas.
Ujú. Bueno, eh, ¿por qué están relacionados si no lo sabían? Garayev y todo su equipo, que en 1990 fueron nombrados, especialmente Piotr Garayev y Vladimir Poponin, eh, directores del proyecto Genoma Humano Completo, y todavía eran Unión Soviética. Así que Rusia, no sé si la Unión Soviética, pero Rusia ya después de la Unión Soviética empezó conociendo el genoma humano completo. Ok. O sea, vamos a suponer y a darle el crédito a Francis Crick, que estudió el 10%. Garayev decía el 2%. Pero bueno, está bien. Francis Crick, James Watson estudiaron el 10. El otro 90 lo llamaron ADN basura. ADN basura. Y resulta que es la parte más importante, porque la parte que se estudió acá en Occidente solamente produce proteínas. Claro. La otra parte, la que nunca se estudió aquí, y tiene mucho que ver con desde dónde lo estudian, es la que permite toda nuestra morfogénesis, o sea, la formación de un humano en el vientre de su mamá Ujú. y todo lo que llamamos paranormal, que en un momento de la historia dejó de ser normal. La telepatía, para poner una chica, porque esto involucra autocuración, clarividencia, una cantidad de cosas. Pero vamos a poner telepatía. Todos tenemos telepatía. Eso fue comprobado en laboratorio también, Claro. pero nadie la sabe usar bien todavía porque está como en desuso. O sea, por más que tú te esfuerces por usar la telepatía, hay otros que no. ¿Y con quién te vas a comunicar? Claro. ¿Verdad? Pero se explica con esa parte del ADN. Ellos utilizaban lo que se llama el paradigma holográfico, que nació en 1982, y el paradigma holográfico no es analítico, es sintético. Ok. O sea, ven las cosas en su totalidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, lo ven sin sacarlo de contexto y en su totalidad. Luego, si hay que ir a las partes, se va a las partes. Entonces, ¿cuál es el gran descubrimiento? ¿Y cuál es el gran legado de Piotr Garayev? El gran descubrimiento es que el ADN humano cumple con las leyes cuánticas. Y eso para los físicos es una locura, porque las leyes cuánticas funcionan para ellos a nivel subatómico, lo que le dicen escala de Planck. Y el ADN no solo es una molécula, sino que es una molécula grande, es una macromolécula. Claro. ¿Qué tiene que ver con las leyes cuánticas? Bueno, él lo demostró. Y mientras demostraba que nuestro genoma respondía a las leyes cuánticas, con los experimentos que hacía, estaba fundamentando toda la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Sintergia viene de síntesis de energía. Claro. La teoría de Piotr Garayev
se llama genética de ondas o genética cuántica. Es la primera genética que puede introducir en tu genoma información con pura energía, sin usar nada que esté jugando la partícula. Okay. ¿Sí? Pura energía Okay. y de comprobada eficacia. Y todavía el laboratorio de Moscú, de Garayev, está funcionando. Una persona llama y dice, yo eh, quiero una onda, una matriz le llaman, porque hay matrices que sirven para todo. Quiero una matriz universal para un cáncer. Okay. $500 te la mandan. Después están las matrices individuales, que ahí sí le tienes que mandar una cosa tuya, y esas salen el doble. Las individuales salen $1000 Okay. y las matrices universales salen $500. Entonces, ¿cuál es el gran legado? Bueno, ese tipo de genética que nosotros no tenemos y que no vamos a tener. Yo creo que estaba adelantado a Occidente, ahora hay unos 50 años, no menos. Y entonces, ¿por qué se relaciona con Grimberg? Garayev quiso demostrar una de las características cuánticas del genoma que se llama superposición. Y es estar en todos los estados posibles a la vez. ¿Sí? Okay. Así que probó con campos electromagnéticos, probó con rayo láser, probó con sonido, 3 tipos de energía, y también con palabras, con lingüística. Okay. Y todo nuestro genoma responde. Vamos a empezar con el electromagnetismo. Todo lo que hizo fue tomar 2 grupos de huevitos de rana. A uno lo dejó en una caja común, a otro lo puso bajo una jaula Faraday, o sea, separado de cualquier posibilidad de campo electromagnético. Yo creo que por culpa de las traducciones, porque no puede ser que te equivoques tanto, andaban diciendo por aquí que había convertido ranas en salamandras. ¿Lo escuchaste eso alguna vez? Sí. Eso sería manipular, manipular el genoma, ¿no? Claro. Y él era enemigo número 1 de todo lo que sea clonar o manipular los alimentos transgénicos. Decía, Occidente se están matando y van a tener una muerte lenta y dolorosa por sus alimentos transgénicos. Eso de convertir una rana en una salamandra sería transgénico. Claro. El mismo Garayev dice, no, no fue así. Y esto lo sacamos de una entrevista que le hicieron en Estados Unidos. Dice, eso es una leyenda de Internet. Estoy hablando y parece que estuviera vivo. Aclaro a las personas que falleció Así el es. 17 de noviembre del año pasado. ¿Qué fue lo que pasó con estas ranas? Se desarrollaron perfectamente. Primero renacuajos, después ranas. Y estas, de acá salieron malformaciones. Okay. 5 patas, lo que, cosas rarísimas. Ujú. Monstruos, malformaciones. Nunca salió una iguana. Nunca.
Entonces, no sé si es un problema solo de traducción, porque si se ponían a pensar, primero que nada, Garayev es un tipo honesto. Y segundo, si se ponen a pensar en toda la genética de Garayev, jamás se hubiera metido en un experimento transgénico, jamás. Por Pero supuesto. bueno, estamos a tiempo de explicar lo que hizo y lo que no hizo. Y andan diciendo que hizo. Lo he visto en libros. Ok. ¿Ya viste esos libros corta y pega? Ese es el problema que tiene, que por ahí lo que copian es una leyenda de internet, Ok. ¿no es verdad? Bueno, Ujú. dejo aquí a Garayev y me voy a Jacobo Grinberg. Ok. El legado de Jacobo Grinberg es impresionante. Antes de que se supiera que no estamos hechos de partículas, porque todo el mundo estaba convencidísimo de que los átomos están formados por bolitas muy chiquititas con diferentes nombres. De hecho, hay 37 tipos. Pero yo estoy hablando de quarks, te estoy hablando de bosones que no tienen masa. Ok. Un fotón, por ejemplo, es un bosón, no tiene masa. 37 tipos, así que hay 37 campos infinitos, ¿no? ¿Y qué fue lo que demostró Greenberg? Greenberg demostró que todo lo que nosotros podemos percibir, lo que él decía, la realidad perceptual, Ok. se realiza mediante una síntesis de energía. Así como Garayev decía, hay un intercambio de energía entre el campo electromagnético de afuera y el que tenemos dentro, que si no se comunican, y lo demostró con esas ranitas pobres que salieron monstruosidades, Ujú. si no se comunican, hay problemas, tienen que estar comunicados. Electromagnetismo, o sea, cuando hablo de electromagnetismo, estoy hablando de esto, ¿sí? Entonces, el diálogo electromagnético tiene que ser fluido, ¿sí? Un caso de Jacobo Grinberg paradigmático es la forma en que nosotros vemos. Acá yo no sé si es que la física teórica jamás se comunicó con la neurociencia o qué, pero ¿cómo te enseñaron a ti en la escuela que nosotros vemos? ¿Te acuerdas? Pues como estamos acostumbrados, ¿no? A lo externo. Yo tengo entendido que más bien es, vemos, o sea, de adentro, o sea, contando lo de la teoría sintérgica de Jacobo, es lo de adentro es lo que se percibe afuera, pero no lo Esa, aprendimos así. no lo aprendiste No lo así, aprendí no así, te lo por sé. supuesto A que ti no. te enseñaron que la luz rebota en un objeto. Ujú. Eso lo captan tus retinas y después de un gran proceso atrás, en el lóbulo occipital, se va a formar una imagen invertida del objeto, Ujú. ¿no? Control remoto, ¿sí? Ujú. Tipo fotografía. Bueno, eh, primero veríamos un mundo fotográfico de dos dimensiones Ok. y cómo justifica la tercera. Hubo cantidades de estupideces, las sigue habiendo, ¿no? Pero ninguna conforma, ninguna puedes decir, ah, esto sí es cierto, ¿no?
Pero lo peor, desde los años 50, 1950, Carl Pribram, otro de los padres del paradigma holográfico, sabía y decía, no hay objeto fuera del cerebro. ¿Y qué hay? Y hay energía y hay información, pero objetos no hay. Después te voy a explicar cómo es que nosotros vemos. Okay. Si no hay objetos donde rebote la luz, entonces ¿dónde rebota la luz? ¿Te das cuenta que es una teoría que se contradice constantemente? Es una mala hipótesis, es una mentira. Pero una mentira mal intencionada, por supuesto, porque a ti te sacan de ser una manifestadora activa y te ponen como observadora pasiva. Está Claro. sucediendo esto, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Si toda tu realidad la estás manifestando tú. De paso, los primeros que dijeron esto, de que a cada paso de tu vida manifiestas tu realidad, fue la física Sí. cuántica. ¿Eh? Hace ya un buen tiempo, pero fue la física cuántica. Y, y bueno, tiene que haber un intercambio de campos de energía Claro. para Jacobo Grinberg. Y eso de mantenerte como observador pasivo no va. Tú creas tu propia realidad y tú percibes, realidad perceptual, tu propia realidad. ¿Cómo? La intención, ya dije que lo más importante, va al campo de información cósmico, le decimos nosotros campo de información cósmico, pero le dicen campo acásico, campo cuántico, le dicen de muchas maneras. Campo unificado en realidad, también que era lo que estaba buscando Einstein. Claro. Entonces, esa intención tiene que tener ciertas características para que haga algo en el campo de información, perturbe el equilibrio perfecto que hay en ese campo de información. Certeza, ¿verdad? Sí, pero más que certeza, Nassim Haramein consiguió deducir cuál es la estructura del espacio. Y es en base a una figura, ¿alguien te está llamando? No. Aquí no es. Es en base a una figura que se llama vectores en equilibrio. O Okay. sea, en el espacio, en el campo de información, hay equilibrio perfecto. ¿Sí? Entonces, perturbo el campo de información. Imagina que tiro una piedra a un lago que está equilibrado. El agua está quieta y yo voy y tiro una piedra. Empieza a hacer círculos concéntricos, ¿sí? Círculos concéntricos. Tiro otra, también hace círculos concéntricos. Tiro otra, también hace círculos concéntricos. Y allí empieza a salir información. La información que necesitaba. La información que yo pedí con mi intención. ¿Sí? Esa información se me regresa. O sea, el campo informacional me la regresa. Y ahí es donde se hace la sinergia. O sea, me regresa esa información dentro de mi cerebro
Bueno, eso porque era neuropsicólogo. Sí. Entonces, para los neurocientíficos, generalmente existe el cerebro y nada más. Es más que el cerebro, ¿no? Ujú. Pero básicamente en el cerebro es donde se forman esos hologramas que, para no complicar ahora, vamos a decir que son los que tú proyectas para ver tu realidad. Claro. ¿Sí? Todo está en el cerebro. ¿Por qué Garayev con eso de la rana demostró? Porque ese intercambio de energías, ya sea con el campo de información, ya sea con lo que sea, tiene que estar. Tiene que estar. Si no, no funciona. Si no, no ves nada. Si no, no ves realidad. Es decir, Ok. verías nada. Y, y bueno, y hay muchas cosas más. Esto es la base importantísima porque, decía Greenberg, la humanidad se olvidó de la conciencia. Él decía, esto que estás viendo, esto que tú ves es conciencia. Tú lo estás manifestando. Es pura conciencia. La humanidad se olvidó de la conciencia y la cambió por un concepto abstracto que se llama materia. Y la materia no existe. Acabo de decir que el año pasado los físicos de partículas dijeron, no, estamos hechos de partículas, y hasta di el nombre. Si tienen la amabilidad, lo buscan en YouTube, ¿sí? O si no me creen, bueno, cualquiera de las dos. Lo mismo con los otros experimentos de Garayev, el de el sonido, que es una onda portadora de información genética que a nosotros nos ayuda mucho. La que tú compras, la matriz universal, por lo general viene sobre un sonido. Ok. Es un ruido, tú la conoces, un ruido medio feo. Poquito feo. Sí, o sea, no pretende ser música eso, sino que es un ruido. Pero él experimentó mucho con el sonido. De hecho, puso unas cadenas de ADN en Ujú. agua Ok. y le puso micrófonos y dice que nuestro ADN toca una melodía hermosa. Nuestro ADN toca una melodía hermosa. Sabemos música desde el ADN. Ujú. Entonces le proyectó ultrasonido, que es con lo que te hacen la ecografía cuando estás embarazada para saber si es varón, si es mujer. Ok. Se llama ultrasonido. Ujú. Después de aplicar la misma frecuencia de ultrasonido al genoma, en lugar de la hermosa melodía, lo que quedaba era una nota monótona. Pi, una sola nota monótona. Eso significa que, que se borró información. Con ultrasonido nos borran información. ¿Tú Oh. crees que es casualidad o crees No, por supuesto que no. que se equivocaron o algo así? No, no es casualidad. Eh, Todo lo que se puede hacer para borrarnos información Ujú. y para sumirnos en un inconsciente enorme, que es el que decide toda tu vida. Nuestra vida es un cúmulo de decisiones. Claro. Y uno contento de que, decidí hacer esto, es tu inconsciente el que lo decidió. Pues eso es otro tema y es muy largo. Y bueno, entonces tenemos que estar conectados, como dice Jacobo, al campo de información.
tiene que haber ese intercambio y es ahí donde se dan las manifestaciones. Si no Sí, estamos conectados, no se da la manifestación, a lo que antes se le decía que es un lo famoso que pasa, milagro, que no lo es. En realidad somos nosotros mismos, pero entonces la onda portadora de Peter Garayev te lleva a ese campo de información o es completamente por otro camino. O sea, ¿también te conecta al campo de información? no, porque justamente la herramienta que te da ahora el laboratorio de Piotr Garayev es la información genética que tú necesitas para curar un cáncer, por ejemplo, Ok. o para curar el sistema óseo, o el sistema nervioso, o el sistema endocrino. ¿Mm? Uh-huh. No es el campo de información, aunque debe estar en el campo de información. Ahí está todo, Okay. pero justamente lo que hace Garayev es mandarte información genética, una onda portadora de información genética. ¿Para qué? Para que repares tu ADN. Y en la Okay. última entrevista dijo, y tengo que apurarme con esto antes que sea demasiado tarde. Digamos que entonces lo que hacen las ondas para que la gente entienda un poquito es como hacer una congruencia en la incongruencia que ya tienes. O sea, tienes una incongruencia y la onda vuelve a la congruencia de tu ADN o no es así. Sí, porque el ADN tiene cierta cantidad de información y de elementos que se van borrando, se van cambiando con el tiempo. Y si tienes un cáncer, ahí hay un problema local que después se distribuye por todo el cuerpo. Sí, sí, eso está Okay. bien. Pero volvemos a Jacobo Grinberg. ¿Cómo haces para perturbar el campo informacional? No es cualquier intención. Tú tienes que estar en coherencia primero, Claro. vida Sí. coherente. Yo me quedé impactado. Lo primero que tienes que estar es en coherencia. Lo segundo es que tienes que tener la cantidad de información suficiente. Okay. No se trata que pidas así lo que sea en cualquier momento. No, no. Tienes que tener la información suficiente. Y tercero, Okay. tu información tiene que ser de alta vibración. Para que tenga una idea, la gente que te sigue, cuanto más alta es la información, más sutil es el resultado. Cuanto más baja la información, más pesado es el resultado, ¿no? Okay. Más denso. Entonces, lo que te pide Greenberg son como conductas que se logran a través de su meditación, eh, que de paso lo voy a decir porque se lo dije a su hija, es la meditación que nosotros utilizamos. La enseñamos a todos los que están integrando el grupo de masa crítica de vida coherente gratuitamente. Es un grupo gratuito y ya enseñamos la meditación autoalusiva de Jacobo Grimm. Esa es la meditación que te lleva a estar coherente, a tener alta vibración y bueno, tú te tienes que ocupar de tener la información suficiente, ¿no? ¿Sí? Y necesaria. Creo que lo que comentaba mucho Jacobo era que esa meditación te llevaba a conocerte a ti mismo y pues la mayoría no lo sabemos, ¿no? Es que es autoalusión. Exacto. Se define como la observación de ti misma, de la totalidad de ti mismo, en un momento o en un tiempo dado. Y cuando decimos totalidad, estamos hablando de tu cuerpo, estamos hablando de tus
funciones corporales como respirar, Ujú. pero también estamos hablando de tus emociones, de tus Claro. pensamientos, de tus memorias. Hablamos de todo eso, ¿no? Ujú. Entonces te vas a un lugar que Jacobo Greenberg le decía el observador. Y dicen, ustedes siempre pueden ir al observador de la conciencia y ahí van a estar tranquilos porque el observador mismo les permite autoaludirse, autoobservarse Ujú. en su estrés, en su nerviosismo, en su ansiedad, en el no poder autoaludirme. Todo eso te hace la conciencia a ese nivel. Entonces, para alguien, para una persona que practica la meditación autoalusiva, tiene que recordar siempre, hay un lugar donde escapar, existe un lugar donde escapar. Tú conoces ese lugar porque lo primero que hace es darte paz. En tu estrés, en tu ansiedad, en tu nerviosismo, en tu miedo, te Ujú. da paz. Como primera cosa te da paz. Sí, digamos que puedes estar enojado, pero con paz, ¿no? ¿Sí? Triste, pero con paz. Eso es Sí, lo que supongo que esa meditación te lleva a ese estado. el observador de la conciencia te acepta en cualquier estado, Claro, psicótico, en cualquier estado. sí. Y a partir de allí, mediante la autoobservación, pero no es cualquier autoobservación, la autoobservación, muchos hablan que la autoobservación y bla, bla, pero la autoobservación, esta, la autoalusión, Ujú. no puedes rechazar más eso que siempre rechazaste de tu vida porque te da vergüenza. No lo puedes rechazar. No lo puedes juzgar. Ya no es ni bueno, ni malo, ni lindo, ni feo. Solo lo Ujú. puedes observar. Ok. Y por supuesto, no te puedes identificar con eso. O sea, sí, el vehículo que yo estoy usando, mi cuerpo hizo eso en un momento, pero esa no soy yo. ¿Ok? Correcto. Y entonces ahí estás autoaludiendo, no autoobservándote, donde aparece una memoria vergonzosa y la rechazas, donde aparece una memoria injusta y dices, pero qué mal, y donde aparece una memoria de éxito y dices, ah, ese fui yo. No, Ok. nada, no te puedes identificar. Entonces no es tan fácil al principio. Después que la agarras, te hace clic y adelante, para toda la vida. Súper interesante. ¿Ustedes entonces trabajan con esa meditación? Sí, en realidad meditación es la única que tenemos. Ok. Los otros son ejercicios de visualización con música de 432, afinada en 432 Hz. eh, es guiada, entonces parece una meditación, pero no, son ejercicios guiados. Ok. La única meditación que utilizamos, pudiendo utilizar otras como eh, la meditación trascendental, que es muy buena, solo que usa mantras. Nosotros usamos el sonido de la respiración, que es un mantra por derecho propio. Ujú. La meditación budista está muy bien. De hecho, Jacobo se basaba mucho en la meditación budista, ¿cierto? en, en los movimientos de inicio, Ok. eh, el primero se llama Anapana y ahí te tienes que concentrar en la respiración, básicamente.
y el otro se llama Vipassana, y ahí tienes que observar cada parte de tu cuerpo y después Bien. volver a juntarlas, ¿no? Pero el resto, Anapana, Vipassana, el resto es la observación. Desde el observador haces lo que te dije, hasta un punto, decía Jacobo Grimberg. Llega un punto, hay un umbral. Tú pasas ese umbral y ¿con quién te encuentras? Contigo misma. Pero, ¿qué significa eso? Te encuentras con tu verdadero yo, El verdadero, exacto. que no es este que está en la No, cabeza, sino el que está en tu alma, tu verdadero yo, tu verdadera identidad. Entonces, a partir de ahí puedes observar tu verdadera identidad, la que está en la conciencia, la que está en el alma. claro. Pues muy interesante. Y con relación a las ondas, por ejemplo, las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden conseguirlas? ¿Directamente en la página o lo pueden hacer por medio de ti, de Vida Coherente? Dentro de la terapia, no la llamamos terapia, ni siquiera nos llamamos terapeutas, sino orientadores. Dentro de las orientaciones individuales que ofrece Vida Coherente, orientamos, explicamos cómo se utilizan esas ondas portadoras de información genética. Si a la persona le interesa, la compra. ¿Ok? Okay. Pero eso es un arreglo particular con el laboratorio de Greenberg. Nosotros orientamos y explicamos sobre los beneficios de esa herramienta que nos parece excelente. O sea, Comentabas que hay una que Peter Garayev nos regala de 16 minutos. ¿Esa en dónde la pueden conseguir las personas? la página se llama todo junto Wave Genetic, Wave de onda, ¿no? Okay. wavegenetics.org. Entonces aparece enseguida una página que le tienes que poner español, porque te aparecen unas letras al revés que no entienden Si no nada, se que es entiende nada. el ruso. Sí, ya sé. Le pones español y más o menos, a los 10 segundos en esa misma página, antes de irse, eh, Garayev regaló una versión de la onda portadora para la parte de genoma que se ocupa del sistema inmune, justo, pero es una versión reducida, ¿no? Resumida, sintetizada. La verdadera dura 2 horas. Esta no es que no sea la verdadera, sino que es de 16 minutos para que todos la puedan bajar y es una onda que funciona, yo la vi funcionar. Eh, y es como que, bueno, lo mejor lo puso en 16 minutos. ¿Ok? Es algo así. Yo generalmente con las personas que trabajo se las hago escuchar 3 veces por día y me ha funcionado muy, muy bien. Así es. Es un sonido, como dices, un poco raro. Al final te terminas acostumbrando, pero realmente vale la pena. Vale la pena. Vale la pena escucharle. Más que lo está regalando Peter Garayev, creo que vale ¿Verdad? la pena aprovecharlo. No habría por qué no hacerlo. Increíble, increíble. Increíble. Y O sea, lamentable, lamentable que sí. nos dejó hasta ahí y aunque se siga con su legado, pues yo no me quiero imaginar qué tanto más no pudo haber hecho. Uf. Lo que pudo haber hecho
nadie quería acá en Occidente que lo hiciera, pero bueno, podía haberlo hecho perfectamente. Ya te Pues imaginas sí. lo que es. Nos han dejado los dos con mucho, a medias, pero Muchísimo. Con muchísimo. Imagínate decirle a Estados Unidos, oiga, yo no soy un observador pasivo, yo manifiesto mi realidad. En 1994, yo creo que todavía te apedreaban, seguro, te lapidaban, seguramente. porque el linchamiento fue posterior. Hace 2000 años era lapidar, con piedras. Sí, ya me imagino. Pero bueno, ni modo. Bueno, mientras tanto seguiremos pues con lo que nos dejaron y pues Eh, Él dime. tenía que decir, Jacobo Greenberg tenía que decir con mucho cariño, la humanidad se olvidó de la conciencia y la cambió por la materia. No como yo, que digo, la materia no existe, punto. Si él se iba despacito, con cuidado. Y no existe por esto, por esto, por esto y por esto. Claro. ¿Eh? No, no, él iba muy despacio. Sí. Bueno, pues ni modo, pero seguiremos con lo que tenemos de él. Y creo Mm. que sí se puede encontrar. Hace muchos años, cuando yo descubrí a Jacobo, no había casi nada de información. Yo no encontraba libros, videos. En la actualidad, creo que su hermana, perdón, su hija, Su se hija, ha dedicado sí, a difundir, tiene una página en Estuya, Facebook, exactamente. Estuya Greenberg se ocupó, bueno, de bajar todo lo que estaba allí suelto en internet, eh, de conseguir lo que faltaba. Hay algunos libros que tienen poemas que ella los terminó Ujú. Sí, porque tengo y entendido que incluso él tenía en aquel entonces como 40 y tantos libros y quién sabe dónde quedaron, porque creo casi que 50, no, casi casi 50. 50, ¿verdad? Pero Sí. no se juntó toda la información, ¿sí? Ahora está casi todo. Yo creo que Estuya tiene casi Ya la todo. junto. Ah, Es cuestión de contactarla, ok. este, y ella consigue. Y bueno, es una editora como cualquier otro editor, ¿no? Claro, Solo que con el contenido de su papá. Ajá. claro. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que muy interesante los temas que nos has tocado y yo te agradezco mucho. ¿Tienes algún taller en este momento? ¿Algo que puedas platicarnos? Bueno, tenemos varias cosas. Los viernes, desde Vida Coherente, a las 11:30 de México, y bueno, después que cada uno lo pase a su país, Claro. la maestra Florencia está dando un taller referido al cuidado de la salud de uno mismo. Empezó con el ciclo circadiano, que es el sueño, Ujú. y ahora va a seguir con una cantidad de otras cosas. Ella, ah, al revés de los filósofos que nos metemos en todo, somos todólogos, ella se metió en neurociencia, ¿sí? Y profundizó, estuvo mucho tiempo, profundizó en neurociencia. Ujú. Y bueno, no se lo pierdan porque es realmente accesible y les deja consejos muy importantes. ¿Ok? Está interesante, bastante interesante. Sí, bastante interesante. Y después estamos los sábados Ok. con la comunidad Crear desde el Corazón. Este sábado, vuestro humilde servidor les va a dar un seminario
también a las 11:30, empieza a las 11:30 de México, que tiene que ver justo con el paradigma holográfico. Entonces, definitivo, vivimos en un holograma. Les voy a dar 4 pruebas y como es ciencia, todas las pruebas son refutables. Entonces me quedo a la espera de que vengan a refutarme como un científico cualquiera. Ok, correcto. Pues Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerte aquí. Nos das una valiosa información y bueno, ya estaremos platicando más adelante de otros temas. Te agradezco muchísimo. A tus órdenes. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí en Regreso al Corazón. Muchas gracias a todos y hasta pronto.